Joel 2:12 dice: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia». Y Hechos 17:30 dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Estamos pasando a través de una situación muy difícil en todo el mundo, y especialmente aquí en España. En estos momentos el coronavirus está contaminando a centenares de miles de personas en nuestro planeta. ¿Tiene Dios algo que decirnos con respecto a lo que está ocurriendo? ¿Está Dios todavía en control de este mundo o nos ha dejado totalmente solos? Como creyentes sabemos que Dios sí tiene algo que decirnos a nosotros y también al resto del mundo a través de esta pandemia, y es que está lanzando una advertencia, un aviso, una alarma desde lo alto, desde su trono, a que las naciones no sigan el curso que están llevando, es decir, existiendo sin reconocer al Creador de este universo. Las naciones están funcionando todas ellas, con pocas excepciones, con la espalda a Dios. Dios les está advirtiendo que su forma de actuar va en contra de su palabra. Esto no es el juicio final. Esta pandemia no existirá siempre. Algún día pasará. El hombre puede o no encontrar un remedio a tiempo para frenar el avance y curar los enfermos, pero ¿quién puede curar el estado espiritual de cada país? Una vacuna jamás podrá hacerlo. Solo yendo a Dios en arrepentimiento podrá producir un cese de las hostilidades del hombre contra Dios. Este virus en general ataca más a aquellas personas que ya han vivido muchos años y han tenido la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación que Dios ofrece al mundo. Han tenido una vida para obedecer a Dios y seguir sus estatutos y leyes, o desobedecer sus mandamientos y vivir conforme a sus propios deseos. Esta no es la primera vez que una peste haya arrasado a muchas personas. Ocurren de cuando en cuando, pero más bien localizadas. En 1854, en una de las zonas de la ciudad de Londres, hubo un brote de cólera, donde fallecieron aproximadamente 700 personas en el espacio de menos de una semana. ¿Cómo reaccionaron los creyentes de esa ciudad? El joven Charles Spurgeon escasamente hacía un año que había estado pastoreando la iglesia del Metropolitan Tabernacle cuando ocurrió este desastre. Su iglesia no estaba en el mismo barrio donde esto se desató, por lo tanto la iglesia se mantuvo abierta y no estaba en cuarentena, y el joven pastor visitaba y confortaba a sus miembros como pudo, a veces visitando sus casas, algunas veces teniendo que estar presente en los funerales de familiares fallecidos. Era un tiempo cuando reinaba el miedo y las personas se hacían muchas preguntas, creyentes y no creyentes. La iglesia estaba allí para continuar con la predicación de la palabra y anunciar el evangelio de gracia a aquellos que todavía no conocían al Señor Jesucristo. Claro está que nuestra situación, tratándose de un virus a nivel nacional y mundial, no nos permite el desplazamiento a hacer visitas, ni se permite que nos congreguemos, pero durante este periodo, utilizando los medios que tenemos, seguimos anunciando el Evangelio de salvación para que este mundo rebelde considere su estado espiritual y venga al arrepentimiento. Este virus que se originó en Wuhan, China, Dios lo está utilizando para hacer un llamamiento a la población humana para que paren sus caminos y considere cómo está su relación con Dios. Dios está permitiendo y usando en su perfecta sabiduría esta y otras situaciones para llevar a cabo sus propósitos, pero debemos recordar que de Dios jamás emana ninguna sombra de maldad o pecado. Por ejemplo, en Santiago 1:13 leemos: «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie». Y en 1 de Juan 1:5, «Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él».
Los líderes mundiales en el 2019 creían que lo tenían todo bajo su control. Seguían sus planes económicos, políticos y sociales sin tomar a Dios en cuenta. Las leyes abominables que estaban diseñando y aprobando iban de mal en peor. Por ello, no nos debe extrañar que Dios haya dicho «basta» al ver tanta aberración. El año pasado se mataron en el mundo a 42 millones de bebés en la matriz de sus madres, gracias a las leyes de los políticos ateos. Sin embargo, esto no es lo peor, porque en algunos sitios se permite que el bebé muera si logra nacer. Por lo tanto, hay personas que, ya no contentas de matar el bebé en el vientre de su madre, abogan y aprueban leyes para que se practique el infanticidio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Querida alma, Dios está avisando a los países y sus dirigentes a que se arrepientan de sus pecados, que urgentemente se aparten de sus malos caminos. Pero hasta la fecha, ¿cuál ha sido la respuesta de las naciones después de tantas semanas de virus a nivel mundial? Pues pocos países y dirigentes han vuelto su mirada hacia Dios. Cada país intenta frenar el virus con mecanismos que van desde patéticos y demasiado tardes a otros más bien pensados y planeados, pero el número de afectados va incrementando a diario. No se dan cuenta ni quieren darse cuenta que de raíz esto es en última instancia un problema espiritual. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los famosos, los celebrities, que desde sus torres de marfil nos dan lecciones a los demás mortales? Por cierto que algunos de los cuales se lo están pasando muy mal por la falta de recursos y alimentos. Pues quizás uno de los vídeos que más me ha desagradado estos días ha sido ver media docena de estos famosos, y otros no tanto, juntarse virtualmente para cantar la famosa canción Imagine, Imagínate en español, escrita por el Beatle John Lennon y Yoko Ono. La letra de la canción comienza así: imagina que el cielo no existe, es fácil si lo intentas, y que tampoco existe un infierno. Esta es la respuesta de los famosos. Este es el mensaje que están enviando al mundo. En vez de ir a Dios en busca de socorro, en busca de reconciliación, en busca de salvación, animan a todo el mundo a que hagan lo opuesto. Cantan para que todos se olviden de un cielo porque simplemente para ellos no existe, y que también que todo el mundo se olvide de un infierno porque es muy desagradable pensar en cosas así. Es decir, olvidémonos de Dios, olvidémonos del juicio final que cuelga sobre nuestras cabezas, agarrémonos de la mano y cantemos una melodía pegadiza para juntos hacer fuerza contra el virus. Oremos que Dios en su misericordia toque el corazón por lo menos de uno de estos famosos para que el Espíritu Santo cambie sus corazones y puedan conocer el camino de la salvación y dejar atrás sus ideas mundanales. Dios avisa, Dios advierte a las naciones y ha dejado unas reglas, unos mandamientos a seguir por el bien de todos. Son unas instrucciones que deben seguirse al pie de la letra. Dios es 3 veces santo y aborrece el pecado, y estos mandamientos que todos conocemos como los 10 mandamientos deben dirigir nuestra vida espiritual. Desgraciadamente, el mundo no quiere oír hablar de estos mandamientos porque son demasiado restrictivos, son como el aguafiestas que llega a una celebración y lo estropea todo. Son mandamientos que incomodan al ser humano porque quiere seguir viviendo a su manera en su vida pecaminosa. El hombre quiere ir a la suya, quiere ser dueño de su propia vida, quiere pasárselo bien y hacer lo que le entra en gana, y tener que seguir unas reglas, unos mandamientos, es terriblemente aburrido. A continuación, vamos a ver cómo el ser humano, las naciones, los dirigentes de este mundo, desobedecen estos mandamientos a diario. El primer mandamiento dice:
No tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre se inventa dioses a su gusto, y es ese Dios al cual adora. En algunas religiones como el hinduismo, no tienes un solo falso Dios que se adora, sino que ellos tienen miles de ellos. Pero aparte de estos dioses, también está el Dios del dinero. Mateo 6:24 dice: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». ¿Y qué hace el hombre en el año 2020? Más bien está sirviendo al Dios de las riquezas y poniendo a un lado al Dios verdadero, todopoderoso y 3 veces santo, y así les va las cosas. Su enfoque es ganar más y más dinero para gastarlo en sus placeres. El segundo mandamiento declara: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». La Iglesia Católica quiebra este mandamiento permanentemente con la adoración de estatuas de vírgenes, santos y otros. Lo vemos especialmente en nuestro país y también en muchos otros países donde desde siglos se arraigó la Iglesia Católica y a donde la Reforma Protestante no tuvo mucho efecto. Los adeptos van detrás de imágenes, las cuidan, las limpian, las adoran, les hacen reverencias cada vez que pasan delante de ellas. Estos artefactos fabricados por el hombre quitan la atención de Dios y hacen que el hombre, engañado por una religión falsa, adore trozos de madera pulida y pintada. Algunos dirigentes políticos, en vez de acudir a Dios en el medio de esta crisis, están buscando la ayuda de santos y vírgenes para que les proteja del virus. Dios les está dando una oportunidad, pero siguen buscando refugio en las imágenes y siguen ofendiendo al Dios Todopoderoso. El tercer mandamiento dice: «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano». Honestamente, no sé cómo Dios refrena su castigo sobre ciertas personas que se pasan todo el día maldiciendo a Dios y tomando su nombre en vano. A veces vas por la calle y pasas un grupo de personas y sin vergüenza alguna alguien blasfema el nombre de Dios sin temor, y en las películas y en la televisión tomar el nombre de Dios en vano es ya de continuo. Pero es interesante que ninguno de estos tertulianos o actores se atreve a pronunciar el nombre de Mahoma en vano, es decir, que tienen más miedo a pronunciar ese nombre despectivamente que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no sería políticamente correcto, y de todas formas tampoco tienen temor de Dios. ¿Qué siente Dios cada vez que escucha su nombre o el nombre de su amado Hijo pronunciado de esta manera? Debemos recordar que el pecado siempre se paga, y en el día del juicio final habrá muchos que serán echados al infierno por quebrar este mandamiento. No nos debe sorprender que Dios está hablando y advirtiendo a un mundo blasfemo a través de este virus para que paren con sus blasfemias. El cuarto mandamiento, el más largo, constata: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Gran Bretaña, el país donde me crié de pequeño, durante mucho tiempo, en general, fue un país que seguía las normas de Dios, pero poco a poco se fue olvidando de su pasado cristiano,
y ahora prefiere secularizar todo lo que era bíblico, y entre muchas de las cosas que han legislado ha sido el permiso para abrir las tiendas y comercios el día del Señor. Cuando era niño estaba todo cerrado a cal y canto. La caminata desde casa hasta el templo se hacía a través de unas calles que estaban vacías porque ninguna tienda estaba abierta. Desgraciadamente todo eso ha cambiado y ahora muchas tiendas abren los domingos y obligan a sus empleados a trabajar ese día, desobedeciendo el cuarto mandamiento. Me pregunto si algún tendero, dueño de grandes almacenes, trabajador, estará considerando este cuarto mandamiento ahora que estamos pasando a través de esta crisis sanitaria y económica. Veremos. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí en España, desde donde origina esta predicación, era impensable hace solo unas décadas hacia atrás faltar el respeto a tus padres, y esto lo podríamos extender a otros mayores. Levantar la voz contra un padre o una madre acarrearía un castigo que recordarías toda tu vida. Pero conforme este mundo ha ido incrementando su pecado y miseria, son más los hijos que levantan la voz y desgraciadamente también las manos para atacar a sus padres, y no solo atacar, sino herir y en ocasiones incluso matar. La rebeldía de algunos jóvenes contra sus padres no es nada más que la rebeldía contra Dios. Si no hubiera rebeldía contra Dios, no habría rebeldía contra padres y personas mayores. En estos días que estamos viviendo, aislados y cerrados dentro de casa, a través de nuestra ventana a veces vemos jóvenes que están desobedeciendo a las autoridades, simplemente deambulando por la calle, pero como terminamos de decir, esta rebeldía es, en última instancia, una rebeldía contra Dios. El sexto mandamiento declara: no matarás. Después de que Caín matara a Abel, el hombre no ha cesado en el pecado de quitar la vida a otras personas. Mirar las estadísticas mundiales de homicidios es espeluznante, con algunos países dando unas cifras muy altas y otros más bajas, pero en todos hay personas que asesinan a otras por diversas razones, obviamente ninguna de ellas justificadas. Cuando nuestro Creador mira a este mundo, no nos extrañaría que dijera hoy en el 2020 lo mismo que pronunció siglos atrás en el Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento, conforme pasan los años, va en incremento. Si antes la persona que había adulterado estaba mal vista, hoy algunos incluso hacen alarde de su adulterio. El virus VIH que causa el SIDA, cuando estalló, dio un toque de atención al mundo sobre su comportamiento sexual, pero poco a poco la gente ha continuado fornicando y adulterando sin importarle nada que Dios prohíbe estas relaciones ilícitas. Como ahora existen ciertos tratamientos, el ser humano se confía y continúa desobedeciendo a Dios. Aquí cabe decir que la pandemia del VIH que provoca el SIDA está incrementando cada día. Hoy, unos 40 millones de personas viven con el SIDA en el mundo. El octavo mandamiento declara: no hurtarás. Los amigos del ajeno no descansan en su afán de quitar de otras personas sus pertenencias y dinero. En estos momentos lo tienen un poco más difícil por las circunstancias en las que nos encontramos, pero algunos ya han intentado aprovecharse de la situación pensando nuevas formas de llevar a cabo sus fechorías. Creo que muchos en algún momento dado de nuestra vida hemos sido las víctimas de un robo. Cuando ocurre, pasan todo tipo de pensamientos por la mente, ya que aquello que teníamos lo habíamos comprado con el sudor de nuestra frente. Claro está, hay muchos tipos de robos y muchas clases de ladrones, algunos de guante blanco, pero este mandamiento deja claro que es una afrenta a Dios quitar a otros
lo que les pertenece. El 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando comentas con alguien que basta solo una mentira para condenarle y ser enviado al infierno, a menudo les hace hasta gracia porque no ven ningún mal en decir una mentira de vez en cuando o cuando les conviene. Pero en Proverbios 12:22 leemos: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Si investigamos a fondo todos los pecados, veremos que en muchos de ellos la mentira está de alguna manera relacionada con ellos. El que roba cuando lo pillan, miente y dice que no ha hecho nada. El que adultera intenta esconder su adulterio con una mentira. El que mata, cuando la policía lo arresta, jura que estaba en otro lugar cuando ocurrió el crimen. Es por ello que este mandamiento, cuando se quiebra, Dios lo encuentra tan abominable. Sin embargo, la mentira está a la orden del día en las bocas de casi toda la población humana. Y el último mandamiento, el 10º, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al contrario de los otros mandamientos, este mandamiento es un problema del pensamiento, del corazón, de la mente, el desear, ansiar, querer lo de tu prójimo, sea su bonita casa, su maravilloso coche, incluso su cónyuge. Muchas son las personas que se pasan el día codiciando lo que no tienen. Ven que alguien tiene un objeto que es un poco más extravagante que el suyo, y comienza la mente a trabajar, a soñar con obtener uno igual o mejor, y esto lo que provoca son el pecado de los celos y las envidias, entre otras cosas. Como creyentes, la reflexión que hace el apóstol Pablo es interesante. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero querida alma que me escuchas, el mundo no piensa así. El hombre carnal vive con sus ojos puestos en tener más posesiones y no están puestos en Jesucristo. Por lo tanto, el ser humano quebranta cada uno de los 10 mandamientos de Dios a diario y les da igual porque piensan que no habrá un juicio final, que no hay ninguna represalia por parte de Dios. Pero ahora, en estos meses, Dios está utilizando esta peste para despertar al mundo y darles un toque de atención. Dios, a través de la historia, ha utilizado guerras y pestes también para llamar la atención a los creyentes, a su pueblo escogido. Cuando el pueblo de Dios ha comenzado a desviarse del camino, Dios ha tenido que enviar una fuerte advertencia para traerlos otra vez al camino, o como colectivo o a nivel individual. En el pasaje que encontramos en Deuteronomio 7, Dios da unas instrucciones al pueblo de Israel que ellos deben seguir a rajatabla. Haré un resumen porque el pasaje es extenso. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, 7 naciones mayores y más poderosas que tú las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aquí vemos que Dios promete proteger a su pueblo escogido. Este se encontrará con enemigos formidables, pero serán derrotados con la ayuda del Altísimo.
pero tienen que guardar los mandamientos de Dios. Y esto, querido hermano que me escuchas, lo necesitamos aplicar a nuestras vidas. Dios sí nos guardará en su misericordia y nos ayudará frente al mal, de enemigos visibles y de aquellos que solo se pueden ver debajo de un potente microscopio. El versículo 12 sigue: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero, querido hermano, también Dios dirige una fuerte amonestación al pueblo de Israel en el siguiente capítulo de Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia a Dios acarrea para el creyente problemas gordos. Este tiempo difícil que estamos atravesando también nos habla a nosotros como hijos de Dios. Quizás hemos estado viviendo al son de este mundo, quizás arrimándonos demasiado a sus placeres, quizás cruzando algunas líneas que jamás deberíamos haber traspasado, quizás hemos entrado en un estado de letargo espiritual, olvidándonos de cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia en este mundo. Quizás nos hemos pasado el tiempo contemplando cómo han aumentado nuestras vacas y ovejas o nuestros ahorros y posesiones. Y quizás nos hemos olvidado de dónde han venido estas bendiciones y decimos en nuestro corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y quizás hemos comenzado a dirigir nuestra atención a estas posesiones materiales y hemos incluso empezado a adorarlas. Si nos hemos salido de madre en cualquiera de estas cuestiones, nosotros también necesitamos hacer un alto en el camino. Si hemos caído en algunas de estas trampas espirituales, entonces debemos hacer nuestro el texto de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Queridos hermanos, esta sanación de la tierra tenía que ver con las pestes que de vez en cuando atacaron y hoy también atacan. Algunas tienen un remedio científico, pero está la dimensión espiritual de todo esto. Hay cosas que el pueblo de Dios debe hacer cuando hay hambruna, cuando hay pestes y enfermedades, y es humillarse delante de su trono de gracia. Y esto es lo que nuestra nación debería hacer: humillarse delante de Dios y buscar su rostro. Si eso no ocurre, entonces Dios hablará otra vez, quizás de otra manera o utilizando los mismos mecanismos. Dios está hablando a las naciones de la tierra y tiene el poder para llevar a cabo un parón total de todas las economías de cada país. Dios está hablando y nosotros debemos responder, acudiendo a Él en oración, pidiendo que sane la tierra. Pero también tenemos que hacer saber a todos aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados que Dios les está dando una advertencia seria, pero que al mismo tiempo les está ofreciendo su salvación. Como creyentes,
Dios nos ayudará y nos dará las fuerzas para atravesar esta tormenta. Habrá momentos difíciles y como hijos de Dios no estamos excluidos de los peligros que los demás están sufriendo, pero Dios sí promete estar a nuestro lado. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado solos. Él es Dios soberano, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y está en control de nuestra situación y la situación de este mundo. A Él sea toda la gloria. Amén.